Muy buenas, bienvenidos otra vez, bienvenidos a la serie Hacia la Guerra Civil, capítulo 97. Tras la tumultuosa sesión de las Cortes del día 15 de abril de 1936, que tratamos más o menos en profundidad en el episodio anterior, se reúne el Consejo de Ministros al día siguiente. Azaña, el presidente, examina el estado del orden público y los últimos sucesos que habían tenido lugar. Los hechos más significativos fueron los intentos de asesinato a Jiménez de Asúa y Eduardo Ortega y Gasset. Jiménez de Asúa, líder del Partido Socialista Obrero Español, Eduardo Ortega y Gasset, que había pertenecido al Partido Republicano Radical Socialista, ahora por supuesto integrado en el Frente Popular, los asesinatos del exministro asturiano García Argüelles y del alférez Anastasio de los Reyes. Este último ya saben que tiene lugar el mismo día 14 de abril en los actos militares del 5º aniversario del advenimiento de la República, además de otros muchos incidentes. Azaña dijo que no era necesario acudir a medidas de excepción y que con el uso adecuado de las leyes vigentes podía destruir el plan tramado por elementos perturbadores cuya significación política y ayudas financieras conocía perfectamente. Según él, el fin de estos elementos era sembrar la alarma y desprestigiar al régimen. También dijo que estaba advertido y al tanto de estos manejos y que obraría en consecuencia. No se nos escapa que aquí Azaña creemos que hace una referencia más o menos velada a Juan March, porque llevaba bastante tiempo tratando de conspirar y tenía, por supuesto, la posibilidad financiera de hacerlo, de poder patrocinar cualquier iniciativa que fuera en contra no ya solo de la República, sino sobre todo del gobierno del Frente Popular. March había sido diputado en Cortes entre el 33 y el 36 y ahora mismo se encontraba en una situación mucho más delicada. La segunda parte de la sesión, iniciada el día 15, se reanuda el día 16 a las 5:15 de la tarde. Aquí voy a hacer un pequeño inciso para que vean ustedes la cantidad de horas que estos señores estaban en plena actividad. Por la mañana, Consejo de Ministros, por la tarde, sesiones en Cortes. En muchas ocasiones estas sesiones finalizaban de madrugada, a las 2, a las 3 de la mañana, y creo que hay que poner en valor el esfuerzo, desde luego, que hacían, no tanto en las reuniones, en una época en la que se estaba en las Cortes sin un teléfono móvil y la posibilidad de entretenerse con otra cosa, y había que estar allí escuchando los discursos y las intervenciones de cada uno de los líderes políticos. Tocaba la contestación del presidente en esta sesión a las intervenciones de las oposiciones del día anterior, sobre todo a las de Gil Robles y José Calvo Sotelo. El alcalaino comienza respondiendo a las preguntas relacionadas con la convivencia en el Frente Popular de los republicanos de izquierda, defensores del sistema y la Constitución, y de los partidos socialista, comunista y sindicalista, así como el resto de agrupaciones políticas obreras y marxistas, que formulaban, en palabras del propio presidente Azaña, un proyecto basado en tácticas revolucionarias dirigidas al cambio de orden social español. En realidad, esta, efectivamente, era una de las cuestiones llevadas a Cortes tanto por José Calvo Sotelo como por Gil Robles. Los dos basaban su planteamiento en que Izquierda Republicana y Unión Republicana, lo que siempre denominamos como partidos republicanos de izquierda, serían desbordadas por los partidos revolucionarios dentro del Frente Popular. Esta es la tesis en la que se soporta la crítica feroz contra el gobierno. En este caso ya saben que los ministros eran solamente Unión Republicana y de Izquierda Republicana, no había ningún miembro del gobierno que perteneciera a los partidos obreros, pero la llamada de Calvo Sotelo y de Gil Robles a la posibilidad de que los partidos republicanos fueran desbordados por sus compañeros dentro del Frente Popular, como digo, era un tanto la tesis en la que se apoyan todas las críticas y también la queja fundamentada o no sobre la situación del orden público. Azaña vuelve a hacer una intervención brillante otra vez, porque esa era su costumbre, alegando que estando en un régimen de sufragio universal, piedra angular del sistema democrático y republicano vigente, no había otro camino que el de concertar la unión electoral de todos los que querían defender la Constitución de la República. El presidente reconoce lo que todos sabían. En España, en 1936, los partidos puramente republicanos estaban en franca minoría con respecto a católicos. Y aquí no estoy hablando solamente de los partidos republicanos de izquierda, también de los republicanos progresistas, que así se llamaban los partidos de centro, el partido de centro, también de los republicanos
situados más a la derecha, donde podíamos situar a Miguel Maura, dentro de un centro derecha más o menos moderado, pero como saben ustedes, apenas llegaban a un tercio de toda la representación en las Cortes, porque las otras minorías, la de católicos, agrarios, monárquicos por un lado, comunistas, socialistas, sindicalistas por otro, que ninguno de ellos era republicanos de origen, eran 2/3 de la Cámara. Es que si nos paramos a hacer un recuento exhaustivo, nos daremos cuenta de que la gran mayoría de los representantes de los ciudadanos en el Parlamento, como digo, la gran mayoría, no eran republicanos. Y aquí alguien me podrá decir, bueno, pero el Partido Socialista Obrero Español es republicano per se. Lógicamente, ninguno de los partidos obreros apoyaban la monarquía. Pero cuando hacemos referencia a los partidos republicanos, de verdad estamos hablando de agrupaciones políticas que confían en un sistema burgués de democracia liberal apoyado en los valores de la Revolución Francesa, de las Cortes de Cádiz, etcétera, etcétera, pero cuyo sistema de gobierno está regido por un presidente de una república y no por una monarquía. De esto hay que diferenciar a lo que pretendían el Partido Socialista o el Partido Comunista, efectivamente llegar a una república socialista en la que no existe el régimen parlamentario, no existen las elecciones democráticas, sino que, al menos en una primera instancia, debe haber una dictadura del proletariado, de partido único, etcétera, etcétera, etcétera. La explicación de Azaña se basa en que existe una realidad y que la unión de sensibilidades de los republicanos de izquierda con estos partidos, cediendo todos ellos parte de sus programas políticos estructurales, porque el PSOE, nadie negaba que su doctrina fundamental era la misma de los últimos 50 años, sin cambios significativos, menos aún los del Partido Comunista, que tenían una relación de compromiso y obediencia con la Tercera Internacional. Como digo, la explicación de Azaña de la unión de estas sensibilidades era en que todos habían cedido parte de sus pretensiones en sus programas electorales para poder aglutinar una fuerza mayoritaria, que era la única forma de desbancar al gobierno radical cedista, habida cuenta de la situación en la que España se encontraba y sobre todo de la ley electoral. Azaña explicaba que era injusto tachar al gobierno como facilitador de aperturas de brechas revolucionarias y que no había autoridad moral para hacer esas manifestaciones y que la propaganda de otras doctrinas era lícita. Calvo Sotelo protesta, diciendo que eso se podría hablar. Lógicamente se estaba refiriendo a la Falange, porque él consideraba que también las agrupaciones de juventudes de los partidos monárquicos, en el caso de Renovación Española, de la CEDA o de Falange Española, también eran lícitos. Ante la pregunta que se había hecho al presidente el día anterior sobre su opinión sobre la Revolución de Asturias, porque Calvo Sotelo también le había preguntado qué opinaba sobre la Revolución de Asturias, Azaña contesta que cómo era posible que diese su opinión si Calvo Sotelo y sus afines habían estado durante 2 años y medio acusándole de participar en dicha revolución. No olviden que Manuel Azaña estuvo recluido en un barco prisión en Barcelona durante varias semanas, acusado, y posteriormente fue absuelto. Azaña estaba en Barcelona no para apoyar el intento de golpe de Estado o la sublevación de la Generalitat, como se dijo, sobre todo como sostuvo parte de Renovación Española, sino que estaba allí porque era el entierro de Jaume Carner, que había sido ministro en uno de sus gobiernos. Azaña hizo una defensa de su posición sobre la revolución y que no había sido otra que la que publicaron los partidos republicanos el día 4 de octubre de 1934, que él nunca fue partícipe de revolución alguna y que dio consejos cuando se los pidieron de que aquello era una locura. Aún así, sí que hizo encendidas protestas para que la CEDA no formara parte del gobierno del Partido Republicano Radical. Esto se lo va a reprochar Calvo Sotelo, a pesar de que la CEDA, como saben, había sido el partido más votado en las elecciones de 1933. Por primera vez podemos observar a un Manuel Azaña muy ofensivo, dialécticamente hablando contra Calvo Sotelo y contra Ventosa también, el líder de la Lliga de Cataluña. Torna su discurso, hasta ese momento brillante, elocuente, a un tono victimista, acusando con su ironía característica, que yo creo, y esta es mi opinión, desde los hechos de 1934, se había potenciado muchísimo. Se notaba, se apreciaba que estaba dolido por el trato recibido
y había cierto orgullo en sus palabras, el orgullo del que se sabe victorioso tras una etapa muy complicada, el orgullo, si me lo permiten, de la venganza. Esto no solamente lo pienso yo, y de hecho cuando estuve después leyendo la prensa de estos días, lo recoge también el editorial del diario El Sol. Critican un tanto que esa elocuencia que tiene el presidente, esa brillantez y esa capacidad también de hablar con cierta contundencia, pero desde la moderación, la pierde precisamente en esta sesión donde se le nota ese orgullo herido de todo lo que había pasado en 1934. Por último, se enzarza con José María Gil Robles y unas palabras de el día anterior que el presidente considera muy graves, porque el líder de la CEDA había manifestado que trataba de mantener en la legalidad a sus huestes, pero que si la situación continuaba con violencia y revolución, no podría sostenerlas y que solo les quedaría la opción de disfrutar al menos de la venganza. Ni Gil Robles ni el resto de los diputados eran ajenos a la fuga de jóvenes de las derechas para engrosar las filas de la Falange, que crecía de forma exponencial. Azaña incluso prácticamente culpa a Gil Robles del asesinato del magistrado Pedregal. Poco a poco, una vez más, la sesión se va volviendo tosca, con interrupciones y arrojándose los muertos unos a otros. Es contestado por los líderes de la oposición, también brillantemente, me refiero a Calvo Sotelo, donde aquí sí que lanza un discurso que podemos ver muy rico en adjetivos y que se nota que además quiere lucirse. Calvo Sotelo, que había sido ateneísta y había precisamente coincidido con Manuel Azaña en el Ateneo, bastantes años antes, cuando Azaña militaba en el Partido Reformista. Y también responde Gil Robles: ya no les voy a aburrir más con esta sesión porque es muy parecida a la del día anterior, si bien el enfrentamiento aquí es más acusado entre monárquicos y las derechas por un lado y los republicanos de izquierda por otro, y Ventosa prácticamente no puede ni intervenir, me refiero al diputado de la Lliga, al portavoz de la Lliga de Cataluña. Poco antes de que se iniciara la sesión en Cortes, a las 3 de la tarde, estaba previsto el inicio del entierro del alférez Anastasio de los Reyes, asesinado el día anterior, junto a otros guardias y algunos civiles. El féretro debía salir del cuartel de la Guardia Civil del Palacio de Bellas Artes y ya bastante antes de la hora prevista, tanto los altos del hipódromo y los alrededores del acuartelamiento estaban ocupados por miles de personas que debían ser contenidas por las fuerzas de seguridad y asalto. Se había hecho un importante despliegue policial porque se tenía información de que Falange había organizado una gran manifestación de protesta aprovechando el sepelio. Todo el recorrido estaba ocupado por las fuerzas de orden público, guardias civiles y guardias de asalto, y el primer incidente tuvo lugar ya justo antes de que la comitiva se organizara. Un individuo intentó sacar una pistola del pantalón y casi es linchado por los asistentes al entierro. Se inicia la marcha y detrás del féretro estaba la presidencia oficial, el subsecretario de Gobernación, el de Guerra, el general Pozas, que era, como ya saben ustedes, director general de la Guardia Civil, el director general de Seguridad, Alonso Mayón, el comisario general Lino. Todos estos ocupaban la primera fila. De Lino también hablamos en el episodio anterior y seguiremos hablando de él durante próximos episodios. Bien, pues detrás, a título particular, estaba también Gil Robles y un par de diputados de la CEDA. La marcha fue muy accidentada. Desde una hora se dispara contra la comitiva. No un disparo. Los testigos aseguraban que 25 o 30. Se desata el caos. Decenas de personas estaban tumbadas por el suelo, algunas de ellas alcanzadas por los proyectiles. Se produjo una desbandada general y entonces se escuchó el tableteo de una pistola ametralladora, un arma típica de los años 20, de los años 30. La obra, desde la que se produjo el ataque, estaba en la calle Miguel Ángel. Guardias civiles y de asalto entraron en el lugar y, aunque no encontraron armas, detuvieron a todos los obreros y los llevaron en camión a la Dirección General de Seguridad. Las ambulancias recogían heridos y al menos un fallecido. Aún no se había prácticamente iniciado la marcha y fíjense cómo empezaba este funeral, ¿no? Cuando se volvió a la calma, el cortejo fúnebre volvió a moverse. Justo al llegar a la calle de Lista, de nuevo, desde una azotea se volvió a disparar contra los asistentes. Otra vez los guardias volvieron a entrar en el edificio y en esta ocasión los agresores se dieron a la fuga.
Por tercera vez continúa el movimiento y en el paseo de Recoletos, una vez más, vuelven a escucharse disparos. La fuerza pública repelió la agresión, esta vez a tiros, y se volvieron a detener los obreros de otra obra. En esta ocasión, unos 30. Por fin, el cortejo llegó a la Plaza de la Independencia. Para los que no conozcan Madrid, la Plaza de la Independencia es donde se encuentra la Puerta de Alcalá, y allí el cadáver del alférez fue depositado en un coche fúnebre y llevado hacia el cementerio municipal. A las 5 de la tarde, a la hora que comenzaba la sesión en Cortes, el cadáver recibió sepultura ante muchísimo público. Muchos de los que habían asistido a la primera parte del cortejo se concentraron en la Plaza de la Independencia y se organizaron para iniciar una manifestación siguiendo la calle de Alcalá. Cuando llegaron a la plaza de Manuel Becerra, fuerzas de asalto les salieron al paso cargando contra ellos. El objetivo de la unidad de fuerzas de asalto era disolver la manifestación. La sección estaba mandada por el teniente José Castillo Sáenz de Tejada, que había ingresado en el cuerpo policial en marzo de 1936, justo después de la victoria del Frente Popular. Castillo, miembro de la UNRWA, participaba en el adiestramiento de las milicias socialistas. Hablamos de él cuando hicimos aquel episodio sobre la UME y la UNRWA. Los grupos de falangistas, que fueron quienes se organizaron en la Plaza Manuel Becerra, volvieron a insistir y reagruparse sobre la misma. La siguiente carga fue empleando armas de fuego y se produjeron varias víctimas mortales. Entre estas víctimas estaban varios jóvenes. Uno de ellos era Andrés Sáenz de Heredia y Arteta, de 24 años, estudiante. Este era primo hermano de José Antonio Primo de Rivera. La relación de víctimas fue muy numerosa. Al menos 5 muertos, más de una veintena de heridos, casi todos miembros de Falange Española, jóvenes de derechas, tradicionalistas, como José Luis Llaguno Hacha, que era un requeté que también estaba en la lista de heridos, aunque he llegado a leer que Llaguno sufrió un disparo directo del propio teniente Castillo y que posteriormente murió. Lo cierto es que sobrevivió y acabó siendo teniente de artillería durante la Guerra Civil. Castillo, tras disparar con su propia pistola, fue rodeado y tuvo que ser sacado in extremis por sus propios hombres porque estaba amenazado incluso de ser linchado. El propio Gil Robles, que participaba en el cortejo junto a los 2 diputados de su partido, como hemos mencionado anteriormente, lógicamente no iba en la primera línea con las autoridades, tuvo que refugiarse detrás de un vehículo y cuando llegó al Congreso, a la sesión que hemos relatado en la primera parte de este vídeo, el líder de la CEDA explicó todo lo que había visto a los periodistas. Una vez llegaron las noticias al Congreso, el general Masquelet, que estaba allí de paisano para asistir a la sesión como el resto de ministros, comentó a los periodistas que no se explicaba cómo la manifestación había podido llevar ese recorrido. Solamente se había autorizado el paso por calles secundarias y nunca por la calle de Alcalá. Según un testigo, antes de los disparos iniciales, unos obreros habían increpado a los falangistas que llevaban los brazos con el saludo ibérico. Ya saben que el saludo procede de la Junta de Ofensiva Nacional Sindicalista cuando éstas se crean y se denomina así, saludo ibérico. En realidad era más o menos una copia a cualquiera de los saludos fascistas, alemán o italiano, ¿no? O algo al menos similar. Estos respondieron desde la azotea de la obra con el puño en alto y a partir de ahí sonaron varios disparos. En los pasillos del Congreso había consternación, porque no muy lejos del Parlamento se producían actos gravísimos con una clara polarización política. Una de las conclusiones a las que habían llegado en la reunión del 8 de marzo los generales que asistieron a ella era que si se daban las circunstancias, el 20 de abril, cada uno en su mando, división orgánica, comandancia general, gobernación militar, etc., por su cuenta, declararía el estado de guerra y esto haría que las demás fueran replicando y que el golpe de esta manera triunfara. El enlace en Madrid de José Sanjurjo era el general Varela Iglesias. Este trata de prepararse para el golpe el día 17 de abril, tras el entierro del alférez de los Reyes. Las fuentes aquí son muy confusas, pues se habla de una segunda reunión en este día, el mismo día 17. A esa reunión podían haber asistido el general Varela y el general Orgaz. Orgaz era un militar decididamente monárquico que estuvo conspirando contra la República desde el inicio de esta. De hecho, el 17 de abril está en Madrid porque ha sido llamado a declarar por sospechoso de implicación en movimientos subversivos, lo cual pues no iba desencaminado. Orgaz también es uno de los que se habían visto perjudicados por la revisión de ascensos por méritos de guerra durante la dictadura que había propuesto Manuel Azaña al llegar al Ministerio de la Guerra en 1931. No era el único.
Ahí estaban el teniente general Castro Girona, los generales de división Godet, Fanjul, Virgilio Cabanellas, el propio Francisco Franco, los generales de brigada Esteban Pozas, el director general de la Guardia Civil que acabamos de mencionar porque se encontraba en esa primera fila del cortejo fúnebre del entierro del alférez Anastasio de los Reyes, el propio Orgaz, el general Capaz, Miguel Campins, también por supuesto el general Varela. Todos ellos, en julio de 1935, con la llegada de Gil Robles al Ministerio de la Guerra, fueron consolidados en sus empleos y restituidos en sus puestos en el escalafón. La realidad es que no perdieron empleo, pero sí habían perdido puestos en el escalafón, y Gil Robles, que tenía, como ya saben ustedes, a Franco como jefe del Estado Mayor Central, los va a recolocar en los puestos que tenían antes del advenimiento de la República. El caso es que la Dirección General de Seguridad, que seguía de cerca a Varela, informa al Ministerio de la Guerra y en el Ministerio ordenan a Varela abandonar Madrid y quedaría recluido en Cádiz, por lo que tiene que abandonar la capital de España y marcharse a su ciudad de nacimiento. Y marcharse a su provincia de nacimiento. Orgaz sufriría un destino similar, pero en este caso, en lugar de ser enviado a Cádiz, sería trasladado a las Islas Canarias. Allí podría contactar con Francisco Franco. Habida cuenta del momento tan complicado que se estaba viviendo en lo que al orden público se refiere, se decide nombrar interinamente a Casares Quiroga para dirigir el Ministerio de Gobernación, mientras la enfermedad de Amós Salvador, ya saben que Amós era el ministro de Gobernación y llevaba bastante tiempo enfermo, por eso se habían ido posponiendo los famosos debates sobre el orden público. Bueno, pues mientras Amós continuara enfermo, Casares Quiroga sería el ministro de Gobernación, el ministro con carácter interino porque ya lo era de Obras Públicas. Casares ya había sido ministro de Gobernación durante el gobierno de Manuel Azaña de finales de 1932 y principios de 1933. Recuerden ustedes cuando se produce el incidente de Casas Viejas, que además estaba precisamente enfermo justo en ese momento. Las primeras medidas a adoptar por parte del gobierno no se hacen esperar. El 17 de abril, el Consejo de Ministros acuerda la disolución de las ligas fascistas. Estas van a ser declaradas ilegales, la Falange ya estaba proscrita, pero con este acuerdo se llama a, tal y como dice el decreto, disolución de las ligas fascistas y organizaciones de tipo análogo. También se conmina a los militares que se habían acogido a la ley Azaña de 1931 y que permanecían en el retiro cobrando su sueldo a que pierdan sus derechos, eso incluye la paga, por supuesto, si están mezclados en actividades políticas contrarias a la paz pública y al régimen. Sin duda, tenían información de varios oficiales implicados en los movimientos subversivos. Pues me viene, por ejemplo, a la memoria Andrés Saliquet, general de división que se había acogido a la norma en 1931 y que se encontraba conspirando. De hecho, se haría cargo de la 7ª División Orgánica durante los sucesos del 19 de julio de 1936. Se había convocado una huelga general para el día 17 y los líderes socialistas confirmaron que ésta se había suspendido para atemperar ánimos y no contribuir más a la escalada de violencia que se estaba viviendo. Entonces se da un suceso que debemos tener muy en cuenta. El 17, a pesar de los anuncios en prensa del líder de la UGT, Francisco Largo Caballero, o de Indalecio Prieto como portavoz del Partido Socialista Obrero Español en las Cortes, que también son anunciados en el diario El Socialista, el 17, como digo, se produce una huelga inesperada que alarma a la prensa republicana porque en algún editorial se llega a plantear si los líderes de los partidos obreros tienen en realidad control de sus huestes. Esta huelga había sido declarada por la CNT en franca rivalidad con la UGT y el PC, sin embargo fue secundada por los obreros de todos los sindicatos y partidos y tuvo un rotundo éxito en Madrid que prácticamente se paralizó. Las organizaciones obreras, en medio de esta huelga, estaban en la idea de que todos los sucesos del día anterior fueron provocaciones de los falangistas. En la Casa del Pueblo de Madrid se reúnen la agrupación socialista madrileña, que dirigía Largo Caballero, el Comité Local de la Juventud Socialistas Unificadas, del Partido Comunista, y se dirigen a visitar a Manuel Azaña. Largo Caballero no estaba en este grupo porque, como hemos dicho, ninguno de los líderes tenía en estos momentos el poder de desconvocar la huelga. A Manuel Azaña le manifiestan su profunda... A Manuel Azaña le manifiestan su profunda indignación en la clase obrera madrileña
por los sucesos del día anterior y que, según ellos, había sido una más de las constantes provocaciones fascistas. Estos, tras recibir, según el socialista, la promesa de Manuel Azaña de ser enérgico contra el terror fascista desencadenado, acuerdan por unanimidad permanecer en alerta vigilante, esperando el cumplimiento de dichos ofrecimientos y reservándose por su parte la adopción de todas las medidas que las circunstancias impusieren, caso de que las provocaciones fascistas continuasen un solo día más. Después de esta amenaza, lo digo entre comillas, se decidió volver al trabajo al día siguiente. El día 17 de abril vuelve a reanudarse la sesión en Cortes durante la mañana. Se presenta el proyecto de ley de los militares y marinos retirados que disfrutaban de los beneficios de las leyes de 1931 y posteriores. Hay leyes relacionadas a esto de los sueldos y las bajas voluntarias en el 31, en el 32, en el 35, en fin. Todo el retirado que perturbara de algún modo el orden público o favoreciera propagandas o manejos contrarios al régimen republicano perdería sus haberes. Por otro lado, en Londres, el embajador Ramón Pérez de Ayala presenta su dimisión. Esta dimisión, que puede parecer baladí, desde mi punto de vista también es significativa. Ayala, que había sido firme seguidor de Manuel Azaña, que era también uno de los 3 hombres que habían fundado la agrupación en defensa de la República en 1931, no es que lo hubieran fundado solamente ellos 3, pero eran sin duda los más significativos. Junto a Pérez de Ayala encontrábamos a Ortega y Gasset y a Gregorio Marañón. Ahora, precisamente por desavenencias con el gobierno del Frente Popular, al que comienzan a criticar con mucha energía, decide dimitir. Esta situación se daría por parte de los 3 que acabo de mencionar. Tanto Ortega y Gasset como Gregorio Marañón como Pérez de Ayala pues estarían en una situación más o menos similar. La sesión donde se debate el proyecto sobre los militares retirados finaliza a las 3 de la madrugada. Fíjense, lo acabamos de decir, a las 3 de la madrugada. Las derechas estaban radicalmente en contra porque consideraban que esto dejaba lugar a la ambigüedad y a cualquier apoyo de un militar retirado a una fuerza política concreta. Incluso la asistencia a un mitin podía llevar aparejada la pérdida de los haberes que habían obtenido por mediación de estas leyes de Manuel Azaña. El más combativo es, una vez más, José Calvo Sotelo, que manifiesta que simplemente estar a favor de un régimen monárquico implicará la aplicación de la nueva ley. De nuevo se enzarza con el presidente del Consejo de Ministros en un debate muy cerrado. Se habla también de una depuración en los mandos del Ejército, la Guardia Civil y las fuerzas policiales. De nuevo se vuelve a pronunciar la palabra depuración. No cabe duda que estaban al corriente de todos los tejemanejes, o al menos de parte de ellos, que se traían entre manos Mola, Rodríguez del Barrio, Varela, etcétera, etcétera. Todas estas leyes e iniciativas, justas o no, eran consideradas como agravios para los militares que se habían reunido el 8 de marzo de 1936. En aquella reunión, como hemos dicho antes, la fecha prevista de la sublevación, en inicio, era el 20 de abril, siempre que se dieran las circunstancias para ello. La amenaza de supresión del Ejército o la Guardia Civil que reclamaban los partidos obreros, la continuidad en la alteración del orden público, etcétera, etcétera. El 20 de abril, los jefes de brigada y división implicados debían declarar el estado de guerra. Franco desde el principio no se había comprometido a nada. Él estaba en esos momentos trabajando en reorganizar el planeamiento de la defensa de las Islas Canarias, que era la misión que se le había encomendado, o que él asumía como propia por ser, por supuesto, el comandante general de las islas, pero ningún militar de los comprometidos movió un dedo ese día, que fue un absoluto fracaso. Sin duda, la detención de Orgaz y Varela había servido para parar el primer intento de golpe de Estado tras la Sanjurjada de 1932, pero habría más. Al día siguiente, el 21, la agrupación socialista madrileña publica en el diario del partido la propuesta de cambio de programa con varios puntos muy significativos que incentivarían de nuevo las intenciones de los militares comprometidos. Este proyecto de reforma del programa del partido, que fue aprobado, como hemos dicho, por la agrupación socialista madrileña, es sin duda muy significativo y va a espolear a unos militares que se encontraban todavía en un proceso con muchas dudas y que ninguno se atrevía a llevar realmente la iniciativa. Sobre todo va a espolear
a Emilio Mola. La crisis, según el Partido Socialista, según la Agrupación Socialista Madrileña, en el preámbulo de la decisión de este programa, decía que tenía dos salidas. Una antinatural, antihistórica y transitoria, que era el fascismo, y otra natural, histórica y definitiva, que era el socialismo. El fascismo, en esencia, es la supresión de la democracia burguesa para despojar más cómodamente a la clase obrera de las mejoras materiales y de las libertades políticas y sindicales que dentro de esa democracia había conquistado, o sea, para someterla de nuevo a las condiciones de esclavitud en que había vivido en épocas precapitalistas. Esta es la idea de lo que es el fascismo para la Agrupación Socialista Madrileña en este 21 de abril de 1936. La otra salida a la presente crisis económica es el socialismo revolucionario. Según ellos, la democracia burguesa había cumplido ya su misión histórica en algunos países y era difícil por sí sola que pudiera mantener frente a las fuerzas capitalistas que procuraban aniquilarla y sustituirla por un Estado totalitario fascista. De nuevo, la amenaza del fascismo en el que se había basado el séptimo Congreso de la Tercera Internacional. En el periodo de transición de la sociedad capitalista a la socialista, la forma del gobierno sería la dictadura del proletariado con objeto de reprimir toda resistencia de la clase explotadora, impedir todo intento de restauración del capitalismo privado y destruir toda la infraestructura, superestructura de la actual organización social. Esta es la forma propuesta, como ven, la dictadura del proletariado. Se propugna la igualdad de razas, de sexos, de religión, de nacionalidades, que sería totalmente absoluta. A las colonias y a cualquier provincia o región se les reconocería el derecho de autodeterminación política, incluso la independencia. Estos son puntos muy revolucionarios porque los militares van a entender que es un ataque directo a la unidad de España. Claro, al mencionar el tema de la autodeterminación e incluso la independencia, y no se refiere solamente a las colonias, a lo que ellos llaman colonias, que en estos momentos es el protectorado, sino también a las regiones históricas, a las nacionalidades históricas, como ya se contemplaba en la Constitución, sin duda va a tener una repercusión. El órgano de esta dictadura sería el Partido Socialista, que sin duda era el que más apoyos tenía dentro de los partidos obreros. Decía que se podían hacer dos objeciones, ¿no? Una, que la clase obrera no está culturalmente preparada para gobernar, y otra, que el atraso del capitalismo español no favorecía el tránsito a un régimen socialista. Respecto a la primera objeción, la Agrupación Socialista Madrileña reconocía que el proletariado no estaba en efecto preparado para resolver desde el gobierno los problemas del capitalismo sin nacionalizarlo previamente. Luego debía, para solucionar esto, organizar y dirigir un Estado obrero y una economía colectivizada. Respecto a la segunda objeción, sería más difícil que en los países económicamente más avanzados poder implantar el socialismo. Pero precisamente por ello, por ese atraso capitalista de España, se exigía una solución socialista, ya que no había otra alternativa, ¿no? Como digo, todo esto lo pueden ustedes leer en El Socialista del día 21 de abril de 1936, justo en la página 3, prácticamente toda la página es este proyecto de reforma del programa del partido. Por supuesto, se consideraba imprescindible la unidad inmediata de todas las acciones revolucionarias mediante la fusión política y sindical de todos los grupos obreros. La Alianza Obrera, de la que Largo Caballero hacía todo el tiempo llamada para que todos los partidos obreros pudieran confluir en uno solo. Esta iniciativa ya empieza en 1934, no es que empiece, pero se intensifica en 1934 con la sublevación de ese año, que no se consigue porque la CNT y la FAI son muy reticentes a la unión con la UGT. Ya saben ustedes que después de la dictadura y sobre todo durante la dictadura, unos fueron más o menos beneficiados y vivieron con el régimen, mientras que la CNT y la FAI, a partir del año 1927, que es cuando se crea la FAI, fueron perseguidas y reprimidas. Bueno, por todos estos motivos que se exponen, no les voy a aburrir con toda la exposición de motivos, que es muy larga,
considerando que la sociedad es injusta, considerando que los privilegios de la burguesía están garantizados por el poder político del cual se vale para dominar al proletariado. La necesidad de la razón y la justicia exigen que la desigualdad desaparezca, destruyendo el Estado social que lo produce. Esto es un ataque directo contra la democracia burguesa, contra la democracia liberal, ¿no? El Partido Socialista declara que tiene por aspiración inmediata, y aquí venimos con los puntos que, como digo, son muy importantes. Primer punto: la conquista del poder político por la clase trabajadora y por cualesquiera medios que sean posibles. Segundo punto: la transformación de la propiedad individual o corporativa de los instrumentos de trabajo en propiedad colectiva, social o común. Durante todo el periodo de transición de la sociedad capitalista a la socialista, la forma de gobierno sería la dictadura del proletariado organizada como democracia obrera. Tercer punto: la organización de la sociedad sobre la base de la federación económica. En suma, el ideal del Partido Socialista Obrero Español era la completa emancipación de la clase trabajadora, es decir, la abolición de todas las clases sociales y su conversión en una sola de trabajadores libres, iguales, cultos y útiles a la sociedad. El Partido Socialista Obrero consideraba necesario, para realizar su aspiración, obtener las siguientes medidas políticas y económicas. Y aquí ya relacionaba una serie de medidas como era la Confederación de las Nacionalidades Ibéricas, incluyendo el actual protectorado de Marruecos y reconociendo el derecho a la autodeterminación política en todo instante, incluso independencia, supresión de la lengua oficial obligatoria del Estado e igualdad de derechos de todas las lenguas que se hablen dentro de la Confederación Ibérica. Esta reedición de la Confederación Ibérica, que era una idea ya de Francesc Macià, allá por los años 20, en esa primera constitución de la Confederación de Repúblicas Ibéricas que había editado en 1926, creo recordar, estoy hablando de memoria, ¿no? Bueno, pues la vuelven ahora a poner sobre la mesa. Sufragio universal para uno y otro sexo a los 21 años y con solo 6 meses de vecindad. Garantizado el secreto de voto, haciendo desaparecer las trabas que se oponen a la presentación de candidatos, convirtiendo en servicio oficial y gratuito la fe notarial. Bueno, a pesar de que se habla de dictadura del proletariado, también por aquí, en otro punto, se dice que haya sufragio universal, ¿no? Lógicamente, cuando la dictadura del proletariado hubiera finalizado y se pasara a esa democracia socialista que abogaban. Aquí viene también otro de los puntos más candentes: supresión de los ejércitos permanentes y armamento general del pueblo, luego armar a las milicias y eliminar al ejército. Derecho exclusivo de las personas de condición civil para desempeñar los cargos de ministros y prohibición de ocupar cargos civiles y electivos a los militares, así como supresión del presupuesto al clero. Bueno, estas son más o menos las medidas más importantes propuestas por esta Federación Socialista Madrileña o Agrupación Socialista Madrileña, y que sin duda van a espolear a los militares que ven amenazadas, estamos hablando del año 36, ven amenazada la unidad de España, la integridad territorial a través de esta posibilidad de independencia o de autodeterminación de las regiones históricas, ven amenazada la lengua española por aquello de que perdiera los privilegios con respecto a las otras lenguas del territorio, en este caso del territorio ibérico. Entendemos que por esta República Ibérica también entraría a formar parte Portugal. La dictadura del proletariado, la supresión del ejército. En fin, yo creo que ya aquí se dan suficientes razones para validar lo que habían planeado el 8 de marzo, porque estaba basado precisamente en estos puntos, en que si esto podía tener visos de llegar a suceder, debían defenderse de la manera que habían planeado, que era para salvar a la República. Esta es la opinión que tienen algunos de los militares. En este grupo se van a dar muchas y diferentes sensibilidades, monárquicos puros como Orgaz, como Quindelán, tradicionalistas, aunque no sé si situarlo ahí especialmente como un tradicionalista puro, como Varela, monárquicos como Franco, que también lo podemos considerar dentro de monárquicos de orden, Godet, pero también republicanos convencidos, Mola, que lo podemos considerar como republicano. Además, él insiste en aquella reunión
que el régimen debía ser el régimen republicano, una dictadura dentro del régimen republicano para mantener el orden y luego posteriormente volver al sistema parlamentario. Por supuesto, Cabanellas y Queipo de Llano, republicanos de pro. Queipo de Llano incluso era federalista, o al menos en el 31 se confesaba federalista. En fin, como ven, hay un compendio de muchas sensibilidades, todas ellas alarmadas por esto que va a publicar el diario El Socialista con esa propuesta de la agrupación socialista madrileña. No podemos olvidar que es en Madrid donde el partido y el sindicato son mucho más fuertes. En Barcelona prácticamente ni la UGT ni el PSOE tenían tal nivel de poder. Es Madrid donde concentran su mayor potencial. Bueno, pues es precisamente esta agrupación la que está pidiendo un cambio de programa dentro de todo el partido, aprobada por la Federación Madrileña. Y aquí lo vamos a dejar. Como ven, hemos tenido que concentrar de nuevo un episodio en muy pocos días, prácticamente desde el día 14 hasta el día 21 de abril, que es cuando se publica en El Socialista todo lo que acabamos de citar en la última parte del capítulo. Y bueno, esperamos que a partir de ahora, lógicamente, haya algo más de espacio temporal y podremos ir un poco más rápido. Muchas gracias por ver los vídeos, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por darle al me gusta y nos vemos en el siguiente. Gracias. Night.